Bienvenidos latinos y latinas. En estos días la OTAN cumple 70 años de impunidad al servicio de Occidente, más concretamente de las élites occidentales, esto es, del capital, y no creo que tenemos mucho que celebrar sobre este supuesto acontecimiento. La OTAN no agoniza por su injustificada existencia, sino que se resquebraja al mismo ritmo que Estados Unidos. Su majestad norteamericana, Donald Trump, solo es una caricatura de lo que fueron los grandes hombres que lo levantaron en aquel momento. China, por ejemplo, cada día se muestra mucho más fuerte, erosionando la economía norteamericana. Y por otro lado, la desafiante Rusia hace dudar a Estados Unidos de su supuesta potencia militar. Y para complicar la situación se hace visible algo poco esperado para la OTAN, que no concuerda con su mayor temor, que sus miembros se independizarán, jamás que el patrón los abandonará. ¿Qué pasará con la OTAN? ¿Qué harán los países en caso de que Donald Trump los abandone? ¿Seguirá teniendo la misma fuerza, la misma eficacia? Para ahondar en este tema nos acompaña hoy el analista internacional e intelectual vasco Iñaki Gil, quien directamente desde España se conecta con nosotros para conversar al respecto. Bienvenido, Iñaki, ¿qué tal? Qué gusto verlo. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta que quisiera plantearle, Iñaki, es ¿qué significado histórico tiene para la OTAN? ¿Hasta dónde sus propósitos, sus objetivos, la idea que tenía de seguridad para sus miembros se ha ido cumpliendo? ¿O por el contrario, en esa perspectiva, desde el año 1949 para acá, tiene otra significación? Bueno, hay, digamos, dos momentos. Primero, la OTAN tuvo un éxito aplastante que fue el de obligar a la Unión Soviética y a los países de la esfera de la Unión Soviética, obligarles a un sobregasto militar desproporcionado y a un sobregasto en investigación de armas que reducía muchísimo su capacidad de recuperación económica. Tengamos en cuenta que los países del este de Europa y la Unión Soviética fueron arrasados de una forma increíble por la invasión internacional nazifascista y luego fueron, digamos, sometidos a una presión económica y a un aislamiento económico implacable por parte del Plan Marshall de los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Posiblemente solo haya un país que haya sufrido más que la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, ese país fue China Popular, ¿no? Pero bueno, ahora no podemos analizar la opción de Estados Unidos con Japón para asfixiar a China Popular desde 1946 en adelante, ¿no? Con respecto a la OTAN en Europa Occidental, la OTAN tuvo dos objetivos iniciales, ¿no? Tres, digamos, mejor tres, ¿no? Uno, como ya he dicho, preparar una invasión de la URSS. Esto hay datos de sobra. Esa invasión ya estaba pensada para 1948-49. Tenía como objetivo atacar las 100 ciudades más importantes de la URSS con 300 bombas nucleares. Aquello no se pudo realizar porque se dieron cuenta que la URSS tenía capacidad de defensa, había desarrollado su bomba, pero que eso generaría, este era el segundo factor, eso generaría una respuesta en Europa Occidental porque los pueblos de Europa Occidental estaban, desde luego, no estaban en disposición de una segunda o una tercera guerra mundial, ¿no? Y eso hubiera sido una situación insostenible para los Estados Unidos, ¿no? Y como consecuencia de este segundo factor interviene otro tercer factor. La OTAN se convirtió en un control interno de la Unión Europea, que entonces todavía no había llegado a ser el mercado común, un sistema de terrorismo interno a la Unión Europea, la red Gladio, un montón de estructuras paramilitares y parapoliciales protegidas por los ejércitos de los países capitalistas. Eso fue, digamos, su función, ¿no? Y dentro de esta función también había otra, que el control de armas, la producción de armas europea estuviera totalmente monopolizado por los Estados Unidos. Este tercer factor no ha sido suficientemente analizado, pero ahora ya sí se empieza a salir a la luz pública lo que muchos críticos habían advertido desde los años 60, ¿no? Europa dependía de todas las armas norteamericanas, con lo que Europa no tenía ninguna capacidad de una alternativa propia, ¿no? Ahora eso también se está rompiendo. En definitiva, concluyo, la OTAN murió de victoria cuando la Unión Soviética se desplomó, en gran parte debido a la amenaza permanente y creciente de la OTAN contra la Unión Soviética y contra el Este. La OTAN no tenía ninguna función. Le buscaron otra inmediatamente.
Claro que sí. A propósito de eso, tenía una pregunta para usted, Iñaki, sobre el tema, porque en 1989, con la caída del muro, en el 91, con la disolución de la Unión Soviética y todo lo que ya sabemos que ocurrieron en esos años no muy lejanos, la OTAN prácticamente pierde la razón de ser. La pregunta entonces que cabe en estos momentos es la disolución del bloque soviético, socialista. ¿Le reconfiguró? ¿Entendieron los europeos hasta dónde este era un momento distinto y si en ese momento era válido o no disolver prácticamente la OTAN? Bueno, en realidad lo que hicieron, no los europeos en general, sino lo que hicieron las principales burguesías europeas en esos momentos, darse cuenta que el capitalismo a nivel mundial ya había entrado o estaba entrando en una fase nueva. Europa ya era una potencia subimperialista, ya tenía intereses en otros sitios, tenía intereses en Centroáfrica, tenía intereses en América Latina, tenía intereses en Asia, tenía intereses en otras zonas, pero tenía la OTAN, pero no tenía, digamos, unos recursos propios, ¿no? Y lo que hizo Europa fue dar a la OTAN, con el permiso de los Estados Unidos, dar a la OTAN dos nuevos objetivos, ¿no? Uno externo. Aquí, por ejemplo, vemos la función de los servicios secretos alemanes en la guerra de Afganistán. Fue una función que no podemos tocar ahora, pero fueron vitales para todo el rearme alemán y fueron vitales para la unificación, para justificar la unificación de Alemania, los servicios secretos actuando con bandera de ONGs médicas en Pakistán, perdón, en Afganistán y un montón de datos que no podemos tener en cuenta. Pero también tuvieron, aparte, por ejemplo, de la defensa de Centroáfrica para el imperialismo francés, también tuvieron otro objetivo y era darse cuenta que Europa estaba entrando en una situación de conflicto interno cada vez más agudizado. En Europa hubo grandes huelgas y grandes manifestaciones en el año 95 en Bélgica, en Alemania. En otros sitios hubo grandes movimientos de protesta, ¿no? Como consecuencia de las resistencias al neoliberalismo. Y significativamente, a petición de la derecha europea y a petición del Partido Popular Español, la OTAN asumió para el comienzo del siglo XXI, asumió que uno de sus objetivos era defender la unidad territorial de los estados europeos, defender el orden interno e incluso se pensó en introducir en la Constitución Europea un llamamiento a la religión católica, un llamamiento a los valores occidentales, cuyos valores occidentales cristianos, romanos, en este caso el Vaticano, los tenía que defender la OTAN, ¿no? Todo esto mientras Estados Unidos asumiera esa política. Y por último, también les vino muy bien porque consiguieron y mantuvieron durante un tiempo que el grueso del gasto lo hiciera Estados Unidos, ¿no? Aquí se produce un giro. Este giro concluye en el Tratado de Lisboa en el año 2010, donde ya se instaura una función precisa de la OTAN. Claro, aquí vendría luego otra cuestión, que es la gran crisis desarrollada a partir del año 2007, que para 2010 ya estaba golpeando Europa, obliga de nuevo a cambiar las funciones de la OTAN. Claro que sí, me quitó dos preguntas en el camino porque efectivamente había un tema con respecto al Acuerdo de Lisboa, pero le quería preguntar a propósito de algo que mencionó usted, Iñaki, es ¿qué rol ha jugado la izquierda europea? Porque no nos olvidemos que, por ejemplo, los verdes en Alemania insistentemente plantearon la salida de Alemania de la OTAN. La izquierda española ha sido muy crítica de este rol que ha jugado España en la OTAN. Y no olvidemos que también la izquierda inglesa como la francesa, de alguna u otra manera, en ciertos momentos han sido muy críticos. ¿Estas batallas de la izquierda europea las ha perdido? ¿Tienen un horizonte todavía en su disputa con la derecha, con el conservadurismo europeo? Bueno, la izquierda europea depende de lo que consideremos izquierda. La izquierda socialdemócrata europea, los verdes alemanes, el Partido Socialista Español, por ejemplo, el Partido Socialista Español dijo en el año 87 que no a la OTAN, ¿no? De entrada no, dijeron, ¿no? Pero luego inmediatamente
vía Europa, se obligó a los pueblos del Estado español a entrar, ¿no? Los verdes alemanes propician desde hace algunos años la presencia de tropas alemanas en Afganistán y en otras partes del mundo, ¿no? En el Estado francés la izquierda no se ha opuesto al rearme de la OTAN, es más, la izquierda no combate dos cosas nuevas, ¿no? Una es la tendencia al militarismo francés en estos momentos, que va al alza, y otra es la izquierda no combate la presencia del ejército francés y, por tanto, de la OTAN, porque Francia ya está en la OTAN, la presencia de la OTAN en las calles francesas reprimiendo al movimiento obrero y popular de los chalecos amarillos, ¿no? En el caso concreto del laborismo británico, todos sabemos que la invasión de las Islas Malvinas por parte del ejército británico fue con el apoyo de la OTAN. Si no hubiera tenido el apoyo de la OTAN y el silencio del Partido Laborista, Gran Bretaña probablemente jamás hubiera ganado esa guerra. Fue decisiva la intervención de los servicios secretos franceses para impedir que Argentina tuviera más cohetes Exocet, que eran realmente demoledores contra la Marina británica, ¿no? El Partido Laborista apoyó la política, criticó muy poquito la política del Partido Conservador británico, ¿no? Y podríamos seguir poniendo ejemplos, ¿no? Solamente, incluso todavía en estos momentos, dentro del Parlamento de Bruselas, la izquierda no hace apenas una crítica. Tenemos, por último, podríamos poner muchos más casos, pero tenemos el caso de Grecia o el caso más reciente de Turquía. En el caso de Grecia, poco antes de que el gobierno de Tsipras, se saltara a la torera la decisión del 62% de la población griega de romper las relaciones con la deuda europea, es sabido que la OTAN y el ejército griego le dieron un toquecito en el cuello a Tsipras advirtiéndole que Europa, o sea, la OTAN europea, no admitiría semejante desaire, ¿no? Y hubo ruido de sables dentro de Grecia, ¿no? Y luego también el problema de Turquía, ¿no? El intento de golpe de Estado contra Erdogan de hace 2 años y pico, ¿no? La izquierda, frente a todo eso, esta izquierda realmente no dice nada. Sí lo dice la izquierda revolucionaria, pero desgraciadamente por ahora todavía es pequeña. Sí, lo entiendo perfectamente. Muchísimas gracias, Iñaki. Vamos a la primera pausa para volver enseguida y seguir comentando lo que decíamos al principio en la introducción. Este aniversario 70 de la OTAN, ¿qué mensajes le trae a América Latina cuando países como, por ejemplo, Colombia ya se la integraron? Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Enclave Política. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, comentando, analizando y reflexionando quizás en voz alta sobre el significado que tiene la OTAN en sus 70 años de existencia. Y ahora nos vamos directamente hasta España con Iñaki Gil, intelectual vasco reconocido, por supuesto, para plantearle algo que es muy importante, Iñaki, y es lo siguiente, queremos plantearlo desde acá, desde esta pantalla. Colombia se integró el año pasado, si no me equivoco, hace 2 años, si no estoy equivocado, a la OTAN. Y ahora hay intentos, sondeos, intenciones por ahí de Brasil de también integrarse a eso. ¿Por qué? ¿Para qué serviría la OTAN en América Latina? Bueno, yo pienso que en esta cuestión hay 2 grandes motivaciones, ¿no? Una es interna, específica a nuestra América, el caso concreto a Colombia y a Brasil. Tanto en Colombia como en Brasil, pienso yo, el gobierno de derechas colombiano y el actual gobierno de Bolsonaro son conscientes de que su situación, su prestigio, su legitimidad, aunque puedan tener determinado apoyo electoral, su legitimidad moral, su legitimidad política es muy débil. Viven encima de polvorines sociales. La situación económica de Colombia la conocemos todos, sabemos el deterioro que está sufriendo la economía capitalista brasileña, y eso por una parte, ¿no? Y por otra parte necesitan unos recursos militares que sus propias economías no tienen, ¿no? Y esos recursos militares los tiene garantizados, en cierta forma los tiene garantizados Colombia por las bases norteamericanas y
ahora con la presencia de la OTAN, pero el caso concreto de Bolsonaro en Brasil es que el ejército brasileño tiene una, por ahora, sana distancia con respecto a la presencia de bases, de supuestas bases o previsibles bases norteamericanas en Brasil, ¿no? En este caso podría ser una alianza militar para garantizarle al gobierno de Bolsonaro y al fascismo de Bolsonaro y a los sectores de la burguesía que le apoyan, garantizarle unos recursos militares que podrían generar menos tensiones en Brasil que si esos recursos militares vendrían directamente directa, abrupta y públicamente por parte de los Estados Unidos, ¿no? Recordemos cómo la dictadura militar brasileña, que Bolsonaro en estos momentos está elevando a los altares, la dictadura militar brasileña desprestigió totalmente al imperialismo norteamericano en Brasil y en otras partes con el Plan Cóndor y todo lo demás, ¿no? Yo creo que por ahí vendría una de las razones, ¿no? Podría ser que también no se fiaran mucho de la creciente debilidad estratégica de los Estados Unidos. Pero luego hay otra razón, y es que a nivel mundial la derecha norteamericana está intentando crear un foco de control internacional, de control mundial, porque no se fía de otra parte de la burguesía internacional. Esto se ve muy claramente en Estados Unidos, se ve muy claramente en Europa. Hay una pugna de fracciones burguesas a nivel mundial. Benton y otros teóricos del neofascismo en Estados Unidos, en Europa, Salvini, Vox, Bolsonaro, sectores fascistas o neofascistas en Colombia y en toda nuestra América, etcétera, están intentando crear, y eso se va a notar ahora, se va a ver en las elecciones europeas, crear una internacional neofascista, una internacional cercana a los ideales fascistas, para presentar un bloque decidido a cualquier conflicto con China y con Rusia en un futuro, ¿no? Este bloque desde luego, es el que potenciaría y el que estaría debajo de la pugna de, como sea, extender la OTAN en Oriente Medio, como han intentado recientemente, y no podemos tocar esa cuestión ahora, extender, por ejemplo, la OTAN en Centroáfrica y extender la OTAN en América Latina. ¿Para qué? Para crear un bloque de guerra contra Eurasia. Este conflicto entre fracciones de la burguesía, las dos son decididamente contrarias de China popular, pero el sector alrededor de Donald Trump es el más bruto, el más salvaje, el más directamente decidido a cualquier cosa, y el sector, digamos, que de alguna forma podría estar cercano a Obama, a Carter, etcétera, ese sector más astuto, más predispuesto a utilizar la doble lengua de la serpiente, a utilizar, digamos, de alguna forma el guante de seda de la presión económica, siempre dispuesto a utilizar el puño de acero del ejército norteamericano y de la OTAN. Mientras que esta pugna interburguesa se resuelve, al sector más duro y más salvaje sí le interesa que la OTAN en estos momentos se expanda por el mundo. Un dato, y concluyo con esto. Dos datos. Uno, la visita del emperador Obama a Europa en el año 2016, exigiendo a los capitalistas europeos que pagaran más a la OTAN, ha sido reforzada por la visita del emperador Trump a Europa. Pero hay un dato que se nos oculta y que es realmente esclarecedor después de 20 años, y es que cuando la OTAN arrasó Yugoslavia, cuando la OTAN declaró una guerra de 3 meses a Serbia, bombardeó Belgrado con una crueldad, y cuando la izquierda europea, de la que hemos hablado antes, apoyó esa invasión, como lo mismo que apoyó el descuartizamiento de Libia y apoyó inicialmente el descuartizamiento de Siria, donde ha fracasado, las tropas de la OTAN bombardearon la embajada de Pekín en Belgrado con armas de alta sofisticación. Eso era un adelanto de 20 años para un conflicto que ya se entendía entonces que podía llegar. China no cayó en la trampa. China ha seguido la política más de previsión. La diplomacia china tiene casi 3.000 años de sabiduría acumulada y ha actuado con mucha astucia y con mucha paciencia, ¿no? Pero aquel golpe indica mucho de ya cómo entonces estaban previstas las grandes líneas maestras del imperialismo, que en estos momentos se están planificando. Si China quisiera denunciar en estos momentos a Estados Unidos, podría hacerlo por haber matado a 3 funcionarios chinos en la embajada china en una guerra totalmente injusta, que adelantaba gran parte de lo que está sucediendo ahora, permaneciendo la OTAN en la mitad.
Claro que sí, Iñaki. Efectivamente, ahora toquemos eso que usted acaba de mencionar. ¿Qué rol juegan en esta lógica de la OTAN en América Latina, del reforzamiento, del pedido de que se incremente el gasto militar pedido por los Estados Unidos? ¿Qué rol juega en esa lógica China y Rusia? Ya ha mencionado un poco el rol de China. ¿Y Rusia qué está jugando? ¿A qué está jugando con la existencia, con la permanencia de la OTAN prácticamente en sus fronteras? Bueno, aquí tendríamos que hacer varios apartados, ¿no? Uno es que la política militar rusa y china es una política militar que ha descolocado totalmente al Pentágono. China y Rusia han tomado una dinámica, una estrategia militar, que por tanto es una estrategia político-militar, han tomado precisamente la estrategia de armas relativamente menos caras, pero más efectivas. Por ejemplo, no han apoyado una política de aviones y de tanques supercaros, aviones y tanques supercostosos, barcos supercostosos, que es un gasto inútil. Han apoyado misiles mucho más baratos, misiles hipersónicos, mucho más baratos y mucho más destructivos, porque prácticamente por ahora y durante mucho tiempo no va a haber instrumentos, medidas contrarias a los misiles hipersónicos, que realmente van a poder hundir la flota de portaaviones norteamericana en poco tiempo, o van a poder llegar en poco tiempo a cualquier base norteamericana en cualquier parte del mundo. Esto ha descolocado a los Estados Unidos y está descolocando a la OTAN y está descolocando a Europa, ¿no? Esta política militar, como he dicho, se introduce dentro de una política, de una perspectiva político-militar, ¿no? Que es la de diversificar los espacios en los que la OTAN tendría que multiplicarse, ¿no? Y aquí tendríamos que referirnos, por ejemplo, a los grandes reservorios de agua del Paraná, a los grandes reservorios de agua del Río de la Plata, a los grandes reservorios de agua de Brasil, a sus riquezas estratégicas, ¿no? A las riquezas estratégicas de Venezuela y al lugar geoestratégico que ocupa Colombia en estos momentos, ¿no? Pero esta estrategia político-militar iniciada por Rusia y China y por otros países, el debate, por ejemplo, sobre los S-400 que quiere comprar Turquía, o que quiere comprar India, o que incluso Argelia querría comprar, o que es perfectamente factible que lleguen, por ejemplo, a Venezuela. Este debate es un debate político, pero también es un debate económico y es un debate de alta tecnología, es un debate de guerra tecnocientífica, ¿no? Y este es el tercer componente de lo que está en juego, que está sometiendo a la OTAN y al imperialismo norteamericano, que en esta cuestión lleva como mínimo 12 años, 13 años, algunos analistas lo amplían todavía mucho más, de retroceso, ¿no? Los grandes avances de China en la computación cuántica, por poner un caso, o los grandísimos avances de Rusia en todo lo que sea la hipervelocidad, por poner otro caso, o el control de la guerra cibernética, por poner otro caso, no solamente han descolocado a la OTAN y al imperialismo norteamericano, sino a la propia economía capitalista occidental. Claro. Podríamos y debiéramos, ¿sí? Sí, quería preguntarle algo precisamente por eso, porque a propósito de lo que está manifestando, y ya que estamos en una situación coyuntural, valdría la pena que escuchara a nuestra audiencia su criterio. ¿Cómo se entiende el silenciamiento de los grandes líderes de izquierda, progresistas de Europa, con lo ocurrido con Julian Assange? A propósito de eso, que evidentemente refleja una política prácticamente de la OTAN, de Estados Unidos, de silenciar a la prensa, al pensamiento libre. ¿Cómo piensa usted? Me gustaría escuchar su opinión, Iñaki. Bueno, la izquierda en Europa es la izquierda que correspondió al final de los 30 gloriosos, de la época gloriosa del keynesianismo, del Estado, del régimen de regulación Taylor-Fordista. Esa izquierda se formó ahí, se formó en los años 80, ya cuando la URSS se veía que no tenía capacidad apenas de competir, se formó en el eurocomunismo. Es una izquierda eurocéntrica, es una izquierda, digamos, que se mantiene en una perspectiva meramente institucional, pero absorbe y defiende los valores, lo hace incluso explícitamente, lo hemos visto en el caso, como he citado, en el caso del crimen de Yugoslavia, o el caso del crimen de Libia, o el caso del crimen de Siria, que les ha fracasado. Ahora asumen, por ejemplo, un dato, por ejemplo, esa izquierda no ha combatido ferozmente con todas sus fuerzas que el mar Mediterráneo sea un campo de concentración y de exterminio de miles de población de
de África que intenta llegar a Europa, ¿no? Esa izquierda apenas dice nada. Con el caso de Assange, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Esa izquierda asume esos valores y sabe que si protesta por algún motivo, con la estructura de la supuesta democracia burguesa, van a ser barridos del Parlamento Europeo inmediatamente, o van a ser muy reducida su presencia en el Parlamento Europeo y en el resto de instituciones europeas, y su buen nivel se va a ver muy resentido, ¿no? En este sentido, esa izquierda ha tragado, no se va a movilizar contra Assange, pero tampoco se está movilizando contra el recorte sistemático de los derechos democráticos que se están produciendo en Europa. Por poner un caso, el presidente Macron en el Estado francés ha impuesto prácticamente un estado de presencia militar continuada del ejército francés en las calles del Estado francés. Y la izquierda, excepto la izquierda de izquierda, digamos, la izquierda parlamentaria apenas se está movilizando. En Alemania sucede otro tanto, ¿no? Y podríamos analizar país tras país para explicar lo que está sucediendo con esa izquierda. El caso de Assange es una aplicación, una connivencia internacional con el régimen traidor de Lenin Moreno en Ecuador, con Estados Unidos y con Gran Bretaña, porque las dos potencias, Estados Unidos y Gran Bretaña, y el país títere que es el Ecuador en manos de Lenin Moreno, lo que están haciendo es precisamente obedecer a los intereses de Estados Unidos y Gran Bretaña, que a su vez son los intereses de la burguesía europea, ¿no? Entonces, por tanto, consiguientemente, esa izquierda parlamentaria europea se calla, se silencia. ¿Quién va a pensar que un grupo de tanto peso, de tanto poder como el grupo Prisa, directamente relacionado con el Partido Socialista Obrero Español, directamente relacionado con Slim, el mexicano que controla gran parte de la prensa latinoamericana, etcétera, obsesionados por cerrar Telesur, obsesionados por acabar con Venezuela, van a protestar contra el ataque personal y directo que lo van a llevar inmediatamente a la cárcel a Assange? En modo alguno. ¿No están presionando contra los crímenes de Colombia? Claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad, Iñaki. Nos faltaría mucho tiempo para seguir conversando sobre estos temas, pero evidentemente hasta aquí podemos llegar. Le agradecemos muchísimo a la distancia, un abrazo también para entender que la situación que vive el mundo necesita de la luz, de la claridad que su pensamiento nos atrae. Muchas gracias, Iñaki. Gracias a ustedes, Leonardo. Agur. Muy amable, muchas gracias a Iñaki Gil desde España a propósito de lo que vive este momento el mundo. Habíamos tomado como pretexto este aniversario 70 de la OTAN para pensar evidentemente dos temas fundamentales: de qué modo el militarismo mundial se enclava, se coloca en nuestro planeta con sus estrategias, y por otro lado, el rol que juega la izquierda, entre comillas, europea, no solamente en el tema de la OTAN, en la defensa de los derechos humanos, y lo ocurrido también en Londres este jueves pasado, lo que ocurre con la detención, el arrastre que sufrió Julian Assange. Nos veremos la próxima oportunidad aquí en Enclave Política, por supuesto a través de Telesur, la señal informativa de América Latina. Que la pasen bien. Chao, chao.